Arrancamos la masterclass y Sí, las personas se irán uniendo durante la masterclass. Y recuerden que todas las personas que quieran pueden hacer preguntas en el chat y la enviaremos en diferido al acabar. Entonces, primero de todo, ya que solo tenemos una hora, Joan, ¿vale? Mm, sí, Hablemos de amoísmo. ¿Qué es esto del amoísmo? ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió? ¿Qué significa? sí. Eh, este palabra, por decirlo de alguna manera, que surgió ya hace bastantes años en mi interior como una necesidad, eh, en realidad fue fruto de un proceso propio que significaba la necesidad de poder nombrar algo que muchas veces producía muchísima confusión. Y me explico, ¿no? Normalmente las personas dicen, eh, esta persona es egoísta, ¿eh? O esta persona es altruista, o es una persona que ama mucho a los demás, ¿no? Es como la forma en la que la gente plantea esa situación, como de alguna manera es, ¿qué es lo opuesto al egoísmo? Y la mayoría de las personas cuando dicen esto, lo que dicen es, pues lo opuesto al egoísmo es el amor a los demás, ¿verdad? Muy bien. Entonces, era como que yo tenía la sensación en la vida, y hace bastantes años de esto, como que eso era una especie de polaridad tramposa, una polaridad tramposa en la que acabábamos atrapados los seres humanos, ¿vale? O sea, si soy egoísta, ¿eh? O si amo a los demás. Si yo amo a los demás, soy bueno, y si soy egoísta, soy malo. Esto es muy judeocristiano y hemos estado atrapados en ese lugar durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, como fruto de mi propio trabajo personal y de mi trabajo con las personas, yo me di cuenta de que había algo que aquí fallaba, que no funcionaba. Y entonces me dije a mí mismo, bueno, ¿cómo lo haces tú? Y me di cuenta de que como yo lo hacía, tenía que ver con el hecho de que había una dificultad enorme, ¿eh? En amar al otro y no encontrar en ese amor al otro más que sacrificio. O sea, que el amor hacia el otro era sacrificio. Sí, sí. Luego hay un gran placer y una gran recompensa en amar al otro. Claro que sí, por supuesto. Pero evidentemente esa recompensa, ¿eh? A veces era algo también que yo me daba cuenta en mí mismo que era algo que era casi en ciertos lugares una operación de intercambio, ¿no? En el cual de alguna manera en ese amar al otro había como una búsqueda, ¿eh? De encontrar algo que tenía que ver con una carencia mía, ¿vale? Entonces, cuando yo hacía algo distinto, que era ir a mí mismo, por tanto, amarme a mí mismo, ir a eso que llamamos de alguna manera el amor a uno mismo, cuando yo hacía eso, yo me daba cuenta que ese proceso de ir a mí mismo finalmente también me llevaba al otro, ¿de acuerdo? Pero era muy distinto el proceso. Y lo que sucedía, porque cuando yo iba directamente al otro, sin mí, porque era bueno, era cristiano, era lo que había aprendido. O sea, había como una parte de mí que sentía que había algo que no era auténtico, que era algo a veces como forzado, que tenía que ver con de ir a buscar al otro para ayudarlo. Entonces había algo como arrogante, algo como que me olía a mi propio ego, que me olía a egoísmo y no a amor real, ¿vale? Entonces me dije a mí mismo,
¿cuándo esto no es así? Y me di cuenta de que no era así. Y era, a lo mejor el acto era el mismo, pero desde donde yo lo hacía era distinto. Cuando eso llegaba desde un lugar que tenía que ver con haber estado haciendo eso primero conmigo mismo. Quería decir, si yo iba hacia mí mismo y me amaba a mí mismo, si yo era compasivo conmigo mismo, por ejemplo, ¿qué podía yo darle al otro luego? No podía darle otra cosa que compasión. O sea, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si yo en el fondo, en ese momento de mi vida, yo estaba amargado en mi ego, en alguna situación, o con rabia, o con enfado, o con lo que tuviera, yo no puedo ir al otro a darle otra cosa que no tengo. Si tengo rabia, le daré rabia. Y si tengo orgullo, le daré orgullo. Y si le tengo envidia, le daré envidia. ¿Me explico? Entonces, el amoísmo significa lo contrario al ego, al egoísmo. El egoísmo es el amor al ego. El amoísmo, o sea, el egoísmo es qué hago yo en mi vida, qué acciones hago yo en mi vida para quedarme en ese ismo, en esa isla que es el ego y vivir desde ahí. Eso es el egoísmo. Lo contrario es el amoísmo. ¿Qué hago yo? ¿Qué acciones hago yo en mi vida para estar presente en mi amor a mí mismo, a esa parte esencial de mí que en realidad yo soy? Yo no soy mi ego, yo me defiendo con mi ego. Mi ego es mi máscara, es con lo que yo tapo lo que soy. Mi ego es lo que no soy. Y por lo tanto, el amoísmo significa el camino que hago para estar presente en mí mismo, las acciones que decido en mi vida para estar presente en mí mismo. Claro, una vez hago eso, ¿qué sucede? ¿Que yo me quedo ahí mirándome el ombligo? No, es imposible. O sea, el amoísmo te conduce siempre y de forma clarísima a compartirte con el otro. Estar en silencio profundo en mi propio corazón significa entregar lo que reboso. No puedo entregar lo que no tengo. Entonces, amoísmo y egoísmo son los opuestos. El amor a los demás es el resultado de un amoísmo real, ¿de acuerdo? Y digamos, las personas que aprenden a amarse a sí mismas son personas que sienten inmediatamente el deseo de estar compartiéndose desde ese lugar con el otro. No desde un lugar que se pone arrogante por encima del otro, ni cuando ayuda se pone arrogante, porque se sitúa en un lugar de igual a igual con el otro. Y si tiene una posición profesional, pues la tendrá y desde ahí se entregará, pero si es con un amigo o con una pareja o con quien sea, igual, porque el amoísmo te conduce a un lugar, a un lugar que es lo que tú eres, no lo que tú no eres. Eso es el egoísmo. Entonces, ¿por qué es que somos egoístas? Porque el egoísmo en realidad ha sido un modo de sobrevivir y nos ha permitido llegar hasta aquí. Por lo tanto, también hay que estar agradecidos a ese egoísmo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Pero cuando uno empieza de alguna manera a verse, a despertar, a tener una conciencia de sí realmente, entonces puede empezar a soltar la defensa y a tomar su propia identidad esencial, lo que es. Entonces, ¿quiere decir que tiene que renunciar al ego?
No, tiene que renunciar a que el ego lo controle. Pero el ego tiene habilidades que tú has aprendido con él que te van a seguir sirviendo en la vida. Pero ¿quién manda en tu vida? ¿Tú o tu ego? ¿Tu esencia o tu ego? Esta es la buena pregunta. Entonces, ¿a dónde te lleva el amoísmo? ¿Te lleva al respeto hacia ti mismo, al amor compasivo, al cariño por ti, al tenerte paciencia, al poder decirte a ti mismo que la realidad que tienes, sea la que sea, no es porque sí, esa realidad te sirve si la tomas, ¿no? Ese es el amoísmo. Y desde ahí, eso sin duda va a ir al amor a los demás. No hay solución para esto. Es así. Pero ir directamente, como nos han enseñado, renunciando a nosotros. Claro, venimos de una sociedad judeocristiana en la cual, pues, si vemos, por ejemplo, la visión de la Iglesia, con todo mi respeto, ¿no? De la Iglesia católica es una iglesia donde Jesús resucitó y la resurrección es como si no estuviera, ¿no? El símbolo es la cruz, el sacrificio. Y evidentemente toda nuestra sociedad está ligada al hecho de la cruz, de negarnos a nosotros mismos. Entonces es como un pecado, ¿no? El decir yo me amo, ¿vale? Entonces, aceptar que es un tema en realidad más de transformar, de transformar la realidad que tenemos en el entendimiento de fondo del concepto. No negarlo, no, no, el amor a los demás es el amor ágape, que decían los antiguos, es maravilloso. Y es un estado de evolución muy elevado, claro que sí, pero ¿alguien puede imaginar que esos seres que son capaces, que han sido capaces de amar de esa manera, ¿eh? Eran seres que no tenían conexión con su esencia y que no se amaban? Esto no cabe, ¿vale? Entonces, amoísmo es esto. No sé si lo he clarificado. Son el conjunto de actos que la persona conscientemente hace para ir hacia su propia esencia. Esto es el amoísmo. Y claro, normalmente, Joan, cuando hay esta dificultad social que tú comentabas, de que a veces cuando uno se permite ciertas cosas para él, o se prioriza, o dice, mira, pues no quiero ir a cenar con la familia porque hoy necesito estar conmigo, te dicen, es que eres un egoísta. Sí, claro. Claro, ¿Vale? porque no pueden definirlo de otra manera, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser capaces de poder no pedirle a los demás que porque nosotros hemos visto algo, que el otro también lo sepa. El otro hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, pues si el otro me dice que soy un egoísta, pues nada, no yo no se lo voy a tomar en cuenta. Le voy a decir, él hace lo que puede con lo que dice. Entonces yo le diré, Rey, pues sí, un poquito, ahora necesito esto, ¿eh? En otro momento nos encontramos, no pasa nada, ¿vale? No es Y, que no voy a ir otro día, claro que voy a querer ir otro día, pero hoy necesito estar a solas conmigo, porque si voy no voy a estar a gusto y vosotros también. Si somos compasivos con nosotros, ¿cómo no vamos a serlo con el otro? No, porque yo no soy egoísta, porque yo no sé cuánto, y quiero tener razón. Ya me he ido al ego, ya estoy del ego. No, da igual la razón. Tener razón o no tener razón es muy poca cosa. Lo que realmente tiene importancia en la vida es fluir moderadamente con lo que mi esencia realmente es. Y a veces esa esencia no tiene por qué ser suave. En un momento determinado, esa esencia puede poner un límite muy fuerte y ser plenamente compasivo poniendo el límite. No estamos aquí hablando de ser angelitos.
Estamos hablando de ser lo que somos. Y eso tiene diferentes formas. Pero trabajar desde esa honestidad, ¿eh? Porque, claro, estamos en un mundo en el cual yo escucho a tantos influencers y gurús, etcétera, etcétera, que cuando los escucho digo, pero esta gente, ¿de qué van, no? Diciéndole a los demás que pueden lograrlo todo, que pueden hacerlo todo. Si quieres, puedes. El otro escuchaba a uno y un amigo mío hoy me lo decía también, diciéndome que si quieres, puedes. Si quieres, puedes. ¿Esto qué quiere decir? Esto es como, o sea, si quiero, desde mi ego, yo quiero, voy a poder. ¿No? Pues no, no voy a poder, por mucho que quiera. Hay cosas que no voy a poder. Entonces, lo realmente importante es que sea capaz de conectarlo con lo que realmente necesito, porque lo que quiero es lo que quiere mi ego, ¿de acuerdo? Lo que necesito es lo que realmente necesito en mi vida. Y renunciar muchas veces a lo que quiero, me va a permitir conectar con lo que necesito. Pero claro, estamos en una sociedad que nos venden esto, ahora se vende esto, que todo lo que sea, lo que haga falta, da igual, ¿no? Mientras pagues, da igual. O sea, te voy a contar todo lo que tú quieras, te voy a decir todo lo que quieras, si quieres puedes y no sé qué. No, no todo es así. Hay una realidad y la realidad es la que es. Si quiero, yo, que soy calvo, puedo tener una melena enorme. Claro, sí, sí, claro que quiero. Muy bien, quiero mucho. Sí, sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Eh? Pues ponerme una peluca, irme a Turquía, no sé cuántas historias más, pero evidentemente eso realmente yo lo necesito. Eh, Hay tanto retorcimiento en nosotros por no aceptar la realidad de la vida. Entonces, claro, decimos, nos encontramos en un vacío terrible muchas veces, ¿no? En un vacío enorme. Porque claro, o sea, somos incapaces de encontrar y de ver que los límites existen también en la vida y que existen para cuidarnos, para protegernos, para cuidar a los demás. Yo no puedo tener el mismo camino que tú, ni tú el mismo camino que yo, porque tú eres hermosa de una manera y yo lo soy de otra. Y en esa diferencia, en esa diversidad, está la maravilla. Entonces, poder aceptar este proceso que significa ser lo que soy. ¿Es lo mismo una margarita que una rosa? Son flores, pero son diferentes, ¿verdad que sí? Entonces, no, aquí yo si quiero ser, soy una rosa, pero si quiero ser una margarita, yo puedo ser una margarita. Claro que sí, venga, y ahora voy a ser una margarita, y ahora voy a ser una margarita. Porque claro, si le dices a tu mente y a tu pensamiento y tal, y lo vas a lograr. Pero qué locura, Dios mío. Estoy tan cansado de escuchar tanta tontería, ¿eh? Que os prevengo contra esta situación, contra el supermercado del desarrollo personal, ¿vale? Y de las charlas y de las conferencias. Sé cuidadosos, cuidadosos en vuestra propia esencia, en lo que vosotros realmente sois. Evidentemente que nos podemos compartir experiencias y unos tenemos más experiencia en una cosa y otros en otra, pero es muy importante, o sea, no autoexigirnos lugares que no son compasivos con nuestra vida. ¿Me explico? Joan, es que, perdona, el ego siempre nos hace ver que le falta algo. Siempre El hay. ego, sí, el ego cumple un papel de defensa. Entonces, tampoco todos los egos son iguales, sino, pues, cada uno tiene su forma de defenderse. Y esa forma de defenderse quiere decirse de tapar su esencia, de tapar lo que es, de tapar su realidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el ego cómo lo hace eso? Pues lo hace
pues con lo que tiene, si su, por decirlo de alguna manera, su forma más habitual es ser envidioso, pues será envidioso como forma más habitual, ¿eh? Y te hará sentir que el otro resulta pues que siempre lo tiene mejor que tú eres una pobre de mí, que resulta que no sé qué. Bueno, el otro tendrá un ego sobrado, ¿vale? De que es el mejor, de que los demás no valen nada. Bueno, hay un montón de formas de ego, pero da igual, no hay una mejor que la otra, es solo diferente. Entonces, aquí el único asunto, ¿eh? El único asunto con el ego es que llegue un momento en que tú seas capaz de observarlo a él, de verlo. Entonces, no pasa nada. Él intenta por todos los medios volver de alguna manera, a tomar el control, porque aprendió a hacer eso para ayudarte a sobrevivir. ¿De acuerdo? Pero es pura defensa. Entonces, mucha compasión contigo y con él, ¿vale? Y desde ahí ir transformando. Entonces, un poco, esto es la idea de lo que trabajamos nosotros en el orden que da felicidad, ¿de acuerdo? De que en muchos de los talleres que yo trabajo, este tema del amoísmo es siempre un punto central, un poco lo que haremos el fin de semana también, ¿no? Entonces, pero es muy importante poder comprender y tener herramientas para ir hacia ese amoísmo. Porque más que estar centrado en mi ego, o sea, yo tengo que estar centrado en las herramientas que me ayudan a estar en mí mismo. Y estando ahí, inmediatamente el ego entra en un estadio distinto. Y el ego, cuidado, que el ego cuando ya has dado el paso al otro lado, se convierte en un sirviente fiel. Entonces ya no te usa él a ti, sino que eres tú quien tiene la decisión. Y para eso hay un contacto con lo identitario, con tu propia identidad, con quien realmente eres. Joan, entonces, ¿esto estaría conectado con esta sensación de encontrar nuestro propio camino de vida? Es decir, ponernos a nuestro propio servicio, encontrar nuestro lugar. Sí, claro que sí. Está. Lo que pasa que esto también, a veces cuando se habla de esto, del camino de vida, del propósito vital, del ikigai, todas estas cosas que están tan de moda, ¿no? O sea, también se hace un uso y abuso de esto, porque en realidad, o sea, es como si, por decirlo de alguna manera, eh, uno tuviera que hacerse como una idea de que uno ha venido para esto, ¿de acuerdo? Yo he venido para esto. No. Eh, una vida, aunque parezca corta, es mucho más larga de lo que creemos. Y vivimos muchas vidas en la misma vida, ¿vale? No hace falta ir a la reencarnación para vivir vidas. Vivimos muchas vidas en una misma vida. Y los propósitos de vida, queridos, los propósitos de vida son transformables y transformadores. ¿Me explico? O sea, cuando uno tiene 10 años, ye- ya tiene propósito vital y ve que le gustaría y que querría, y con 20 esto es diferente, y con 30 y con 40 y también con 50 y también con 60. Entonces, eh, la fuerza realmente del propósito vital está en estar en tu vida presente en la vida. O sea, en practicar la presencia. Y la presencia significa estar en ti mismo, en tu propio lugar de lo que tú eres. No es lo que haces, sino desde dónde lo haces. O sea, puedes hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Y sentir que estás en tu camino de vida, o puedes hacer la misma actividad y sentir que estás perdido. ¿Por qué? Y esto lo habréis experimentado muchas veces. O sea, estás haciendo una cosa
y te sientes en paz haciendo esa actividad y te sientes pleno en esa actividad o muy bien en esa actividad y otro día estás absolutamente fuera haciendo la misma actividad. Por lo tanto, no podemos identificar lo que estamos haciendo con desde dónde lo estamos haciendo. Este es el punto clave. Entonces, el camino de vida, el propósito de vida es muy importante, pero muchísimo más importante es desde dónde lo hago. Si no, por ejemplo, ¿cómo podéis imaginaros que por ejemplo, una persona como Nelson Mandela, ¿vale? O tantos otros que conocemos, ¿vale? En unas actividades terribles de la vida, picando piedra, en una cárcel, en situaciones terribles, ¿eh? Encontraron absolutamente una presencia de la vida única y daba igual cuál fuera la actividad que estuvieran haciendo. ¿Por qué? Porque tuvieron que enfrentar la parte más por la que continuamente estamos huyendo, que es huir de nuestro propio vacío, del vacío que significa enfrentar el hecho de no seguir alimentando el ego. Uno no alimenta el ego y lo que está inmediatamente ahí es que llega la presencia del vacío. Y cuando la gente siente el vacío sale corriendo, corriendo. ¿Por qué? Porque necesita llenar ese vacío como sea, de algún modo. Sin embargo, hay una necesidad de escuchar el vacío. Hay una necesidad de escuchar el vacío. Hay una necesidad profunda de escuchar ese vacío. ¿Con eso quiere decir que me tengo que convertir en un eremita y irme y dejar de vivir y convertirme en un sadhu? No, 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 no. En la vida que tienes, pero encontrar realmente un espacio donde tu amoísmo te lleva y te conduce a tu vida, a lo que tú eres. Y desde ahí avanzar. Desde ahí avanzar. Y eso no significa lograr o no lograr esto, llegar aquí o llegar allá, significa sentir esa presencia de ti mismo. Porque si no, pasa eso a veces, ¿no? Ah, hoy he hecho muchísimas cosas. Sí, 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 sí. Y te vas a dormir como una sensación de que todo eso que has hecho es como si lo hubiera hecho otro. Porque tú lo sabes porque lo has hecho en la agenda, pero no ha habido presencia. Es raro esto que os digo, lo podéis entender lo que os estoy intentando decir. La presencia. Este es el verdadero asunto. Entonces, si yo tengo una agenda llena de actividades, pero en esa agenda no existe la gestión del vacío, o sea, la posibilidad de que exista espacios de vacío para mi vida, aunque yo quiera ir al amoísmo, no estoy haciendo ninguna acción para ir hacia mí mismo. Y por tanto, el resultado será que yo tendré la teoría en la cabeza, pero no me moveré un paso. Seguiré en el ego. O seguiré en el amor a los demás, perdiéndome en el otro. Hay caracteres que son así. Ah, pero si yo estoy siempre por los demás, claro, ya está. Estás siempre por los demás. ¿Y tú? Son los que se olvidan de sí mismos, los que hacen cualquier cosa para olvidarse de sí mismos, lo que sea. Porque en el momento en que paran y dejan de estar sirviendo a los demás, ¿sabes lo que les sucede? Que no saben qué hacer con ellos. Luego, con ese vacío se lo tienen que comer, se lo tienen que beber, buscarán cualquier manera de no estar con ellos mismos. No saben. Nadie les enseñó. Hay muchas maneras de hacer esto, pero evidentemente,
Sin amor a mí mismo, sin amorismo, no hay presencia. Y sin presencia, lo único que hay es ego. Un ego que controla mi vida en mi carácter, a ti en tu carácter, a ti en tu carácter y al otro en su carácter, que no será igual, será diferente. Ya. Solo cambia el personaje, pero al final De ahí vienen luego las grandes crisis, ¿no? Cuando las personas llegan a algunos lugares donde sienten que hay una crisis vital, a los 40, a los 50, a ciertas edades en las cuales has pero estado. las crisis, digamos, llegan como bendiciones para nuestra vida. O sea, en realidad, gracias a que llegan las crisis, somos capaces de hacer un movimiento que nos conduce de alguna manera a, a mirar hacia otro lado. Son nuestros errores, nuestras crisis, nuestras dificultades. Esas situaciones finalmente nos vuelven los ojos hacia adentro, nos permiten por fin mirar hacia adentro. Por lo tanto, son bendiciones de la vida, ¿vale? A veces muy duras, a veces nos tienen que dar. Hellinger decía una cosa muy interesante, ¿no? Cuando decía, la vida te va avisando, ¿no? La vida te va avisando. Primero te aprieta un poquito, luego te aprieta un poco más, luego te aprieta un poco más y te va apretando y tú no te enteras. Y te va apretando y tú no te enteras. Te va apretando y tú no te enteras. Y llega un momento en que para que te enteres ya te da la hostia número uno la vida. Pero es en realidad una bendición. Es duro, ¿eh? Aceptar esto, ¿verdad? Pero al final despertamos, ¿eh? Al final despertamos. Al final despertamos, antes o después. Y bueno, yo no sé mucho, ¿eh? De si hay más vidas o no hay más vidas. Tengo respeto por esto, ¿no? Pero bueno, me imagino que si no tengo tiempo en esta, pues vendrá otra, ¿no? En que tenga otra oportunidad, porque lo que sí puedo ver es que no hay nada más compasivo que la vida, ¿no? Si nosotros miramos la naturaleza y vemos el nivel de compasión que tiene con todos nosotros, con todos los seres que soporta, entonces, si es así, pues no sé si existirá una forma divina o no, pero yo creo que sí, o una inteligencia divina o un Dios, no lo sé, ¿no? Pero evidentemente, si esta es su obra, quiere decir que es pura compasión. Entonces, ¿cómo no puedo yo y tú ser también parte de esa obra aprendiendo a ser compasivo, ¿no? Y ser compasivo no significa no poner límites, todo lo contrario. O sea, no hablo de esa compasión que tiene que ver con compadecerme del otro o de mí como si fuera un buen cristiano, ¿vale? No, no es esto. Es una compasión que tiene que ver con el reconocimiento de la realidad y con los límites. Y a veces esa compasión es dura. Significa poner un límite duro a mí mismo y al otro. Y eso es pura compasión. ¿Se comprende? Entonces, por ahí es donde de alguna manera siento que tenemos la oportunidad, ¿no? Encontrando el amor a nosotros mismos como como algo que somos capaces de tomar también de una forma organizada, de una forma que realmente, igual que somos capaces de poner en nuestra agenda que tenemos que ir a hacer esto y que tenemos que ir a hacer lo otro y que tenemos que hacerlo más allá y que tenemos que hacer un recado y que resulta que tenemos que ir a trabajar. Muy bien, ¿por qué nosotros ocupamos un lugar tan pequeño en nuestra agenda? ¿Por qué nosotros, e incluso los que amamos, tienen un lugar tan pequeño en nuestra agenda? La gestión del vacío. Este es porque, digamos, eh, poder comprender que gestionar el vacío, en Gestalt hablamos del vacío fértil. ¿eh?
Pels nos enseñó esta figura del vacío fértil tan buena que viene del budismo, que viene, o sea, y es realmente el lugar donde hay fertilidad, ¿no? Porque soy capaz de aceptarlo, de no huir, de no salir corriendo, de no perderme en Netflix, porque no tengo otra cosa que hacer, ¿vale? Este, este espacio que tiene que ver con la escucha de lo que soy y la escucha de lo que eres. Entonces, hay muchas actividades que me llevan ahí y muchas otras que me sacan de ahí. Pero sobre todo, la comprensión de que haga lo que haga, si tomo realmente un compromiso profundo con mi amoísmo, puedo tomar la decisión de hacerlo desde mí, desde ese lugar de mí, posiblemente lo que va a pasar, lo que va a suceder es que transformaré mi vida. La transformaré. Porque he puesto el eje de mi vida en el ego, en lo que quiero, ¿vale? O pongo el eje de mi vida en lo que necesito. No es lo mismo lo que necesito que lo que dependo, ¿eh? Son cosas diferentes. Necesitar y depender son cosas distintas. La necesidad es mamífera, la necesidad es natural. Yo necesito comer, yo necesito beber, yo necesito dormir, yo necesito amar, necesito ser amado, necesito... Esas son necesidades absolutamente naturales de un ser humano. Pero yo quiero un coche, yo quiero un Mercedes, yo quiero un no sé qué, yo quiero una casa grande, yo quiero, o sea, yo quiero, 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 ¿eh? Yo quiero una pareja, ¿eh? Pero la pareja tiene que ser así, tiene que tener que, y tengo una lista enorme sobre cómo no tiene que ser la pareja y cómo tiene que ser la pareja y en todos los aspectos de la vida. El ego continuamente está en quiero esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro y no hay final para esto. En cambio, no. El ser, eh, en realidad, cuando tocamos el ser, cuando tocamos la esencia, nos damos cuenta de que, digamos, la necesidad es muy sencilla. Hay muy pocas cosas que realmente sean necesarias de verdad. Y la mayoría de ellas las tenemos todos a nuestro alcance. Entonces, es este movimiento que intento transmitiros en mis talleres, siempre tienen que ver no con esta idea de que somos prepotentes, capaces de hacerlo todo y que somos seres absolutamente capaces de todo. No, no es cierto esto. No somos capaces de todo. Tenemos limitaciones, tenemos límites, gracias a la vida. Porque yo no he venido aquí para servir de algo que yo no soy. Yo tengo mi propio aroma, como tú tienes el tuyo. Y lo hermoso es que seas quien eres, no que seas como yo o que yo sea como tú. Eso es lo hermoso, eso es lo válido. Tocar la realidad, no querer ser como nadie. Yo soy una Margarita y punto. Y como Margarita tengo mi identidad propia también porque no hay dos Margaritas iguales. Eso es lo extraordinario de lo ordinario de la vida, ¿no? Ser lo que soy. Entonces, ¿qué es el amoísmo? El amoísmo es el camino consciente que elijo para ir ahí. No a ser como no sé quién.
No, no, para ser lo que soy. Claro, nos han vendido y nos venden incluso en toda esta historia, digamos, de los cursos y cursillos y gurús y toda la historia, nos venden continuamente. O sea, como que tenemos que lograr, tenemos que ser, no tenemos que lograr nada. Ya lo soy, ya lo eres. Lo que sucede es que continuamente te niegas a aceptar que lo eres, queriendo y queriendo y queriendo lo que no eres. Entonces, ¿en qué te puedo acompañar? Yo que soy tan vulgaris, ¿vale? Pues a que seas lo que eres y punto. Ahora, yo no te voy a acompañar a que vas a llegar a no sé dónde y tienes que lograr no sé cuánto. No sé cómo se hace eso. No tengo ni idea de esto. Sin embargo, un poquito sí que sé, ¿eh? A través de mi propio proceso y de lo que he ido haciendo con las personas, ¿eh? Que vivir de puntillas cansa mucho. ¿Me explico? Poner los pies plenamente en el suelo es un gran descanso. Eso lo sé. ¿Sabéis por qué? Porque viví muchísimos años de puntillas. Y hay pocos momentos que no pueda reconocer de lo que significa vivir una vida de puntillas. ¿Vale? En cambio, cuando uno pone el pie en el suelo y está con los pies en el suelo, bueno, pues no le puedo gustar a todo el mundo, claro que no, pero me gusto a mí. Y los 4, 5, 10 o 15 o 20 que me aman y a los que amo, que estamos juntos, pues, pues también, ¿no? Pues ya está bien. Luego encima tengo la suerte de tener una vocación donde puedo compartirme, donde, pues bueno, bendito sea la vida por tanto que me da, ¿no? Hasta ahí puedo. Ahora, porque conozco ese proceso, pero eh, venderle y decirle a las personas eh, que bueno, que si hacen esto y si hacen lo otro, van a lograr ser no sé qué y van a conseguir todo lo que quieren. Yo no comparto esto. Sé Joan, que soy un poco antigurú, pero no comparto esto. ¿Eh? ¿y qué herramientas o qué claves podríamos eh, utilizar para empezar a caminar hacia ese lugar del amoísmo y de la conciencia, la meditación? Hay, hay muchas posibilidades, muchas. Eh, Antes estas posibilidades estaban, digamos, como guardadas para unos pocos, ¿eh? Llamábamos los buscadores, ¿no? Hoy en día hay una gran oferta ahí, pero precisamente porque hay una gran oferta, la gente se pierde en las herramientas. ¿Me explico? O sea, herramientas, herramientas, herramientas. Y no es un tema de herramientas, es un tema de, de tomar una herramienta, dos. O sea, algunas veces explico un cuento, que es un cuento hindú, que algunos conoceréis, ¿no? De que había un discípulo que vivía en una montaña con su maestro en la India. Y en un momento determinado, y nunca, o sea, era un maestro que toda su enseñanza era en silencio. Y llevaba 20 años este discípulo con él. Llegó un momento en que dijo, bueno, yo me voy a atrever a hablarle y le voy a preguntar algo. Y entonces le dijo, maestro, nunca me he atrevido a hablarle, pero le voy a preguntar, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para iluminarme? Y entonces el maestro le dijo, dice, ¿ves ese campo que hay ahí abajo? Estaban en la montaña, ¿ves ese llano tan grande que hay ahí abajo? Dice, sí. Dice, pues mira, te vas ahí abajo, ¿eh? Y cavas hasta que encuentres la iluminación. Cavas un agujero hasta que encuentres la iluminación.
y hasta que no lo hagas, no vengas. Y este hombre se va abajo y empieza a cavar, y cava, y cava, y cava. Y está 20 años cavando. Y llega un momento que dice, ya no tengo lugar donde cavar. Y parece que era como un queso de Gruyère. Ya no tengo lugar donde cavar. Y yo sigo igual. Voy a volver a ver a mi maestro y le voy a decir que algo no está bien. Entonces, después de 20 años, el hombre sube arriba y le dice a su maestro, maestro, fíjate lo que ha sucedido. Y el maestro le dice, ya lo he visto ya, he observado lo que hacías durante 20 años, ¿vale? Yo te dije que bajases y cavases un agujero hasta que te iluminases. Y tú lo que hacías es que cavabas y cuando llevabas mucho tiempo cavando abajo y ya tenías un agujero, decías, no debe ser este sitio. Y te ibas a otro agujero. No debe ser este sitio. Y te ibas a otro agujero. Y has hecho muchos agujeros, pero realmente no has profundizado en ninguno. Esto es lo que sucede con el supermercado de las herramientas, ¿vale? No son tan importantes qué herramientas sean, sino si estás dispuesta realmente a profundizar en ellas. Y ese movimiento es un movimiento que tiene que ver con, eh, por ejemplo, pues yo puedo acompañaros en las herramientas que para mí han sido más útiles desde que era muy jovencito, pero estoy convencido que cada uno de vosotros ha experimentado las suyas, las propias, ¿me explico? Y está muy bien que sigáis con las vuestras, ¿vale? Y bueno, y podéis probar alguna otra, pero lo realmente importante, lo vuelvo a decir, no es lo que hago, sino desde dónde lo hago. Entonces, en mi caso, si yo tengo que destacar la herramienta más potente de mi vida, la que para mí ha tenido más valor y tiene más valor, yo empecé con esta herramienta con 14 años. Pues, y fue como un descubrimiento propio. O sea, luego me enteré que hacía miles de años que esto se usaba, porque no es como ahora. ¿Eh? No es como ahora, en esa época, en la época en que yo estaba en pleno franquismo en España, eh, hablar de esto era como hablar del sexo de los ángeles, no existía, ¿vale? O éramos personas dispersas, ¿no? Y para mí la herramienta fue la meditación. Y con la meditación he hecho y sigo haciendo la parte más esencial de este proceso. Si tú me dices, ¿y con eso bastaría? Eh, con eso bastaría. ¿Lo puedo acompañar de otras cosas? Sí, claro que sí. Vuelvo a decir que no es un problema de herramientas, que es un problema de desde dónde lo haces. El agujero es el desde dónde lo hago. Si lo hago desde el ego, pues da igual. Si yo esto lo cojo y digo, no, claro, es que yo soy un meditador experto, ¿de acuerdo? Y yo, evidentemente, pues claro, yo estoy muy trabajado. Se acabó. Da igual lo que haya hecho. No me he enterado de nada. Estoy en el otro lado, otra vez. ¿Se comprende? Sin embargo, si esto es un acto sencillo que tiene que ver con oye, mira, yo lo he hecho así, tú quieres mirarlo, venga, ¿vale? Y tú me dirás, oye, Joan, yo esto lo practiqué de esta manera y yo te diré, esa manera, la que tú has encontrado que te funciona, avanza en ella, profundiza en ella, confía en ella, ¿vale? A mí me han preguntado muchas veces, ¿cuál es la mejor forma de meditar? ¿Eh? Pues la mejor forma de meditar es la que tú compruebas que te lleva a la meditación.
Ah, es que el mindfulness es lo mejor. Bueno, perdona, el mindfulness, pues el mindfulness es una palabra nueva de hace unos años, gracias a que Thich Nhat Hanh la hizo con muy buen acierto, ¿eh? Pero que no está mostrando algo que no existía. Todo lo que Thich Nhat Hanh nos ha enseñado, yo lo había escuchado antes ya. ¿Me explico? No, no, pero es que eso no le quita nada al trabajo de Thich Nhat Hanh. Como, al contrario, ¿vale? Aún le da más potencia. Pero evidentemente otras formas son válidas. La meditación es una, el trabajo sistémico ha sido la otra gran herramienta de mi vida. O sea, he conocido porque he sido muy buscador durante toda mi vida, desde muy joven. Hoy no me siento un buscador. Hace mucho, ya hace algunos años, que yo siento que encontré lo que era importante, mis herramientas. Y yo escucho cuando los demás me expresan lo que han encontrado con todo mi cariño y con todo mi amor y con todo mi respeto. ¿De acuerdo? Pero no me voy a buscar ese agujero, porque siento que este es el agujero de otro. Entonces, lo realmente importante es la honestidad de poner el latido de tu corazón en contacto con el latido de la vida. Tus pies en el suelo y dejar de estar con los pies en puntillas. ¿Para qué? Para saber que eres lo que eres. Ah, es que no me gusta lo que soy. Es que resulta que pasa que he descubierto que esta zona de mí es, no es una margarita, es un cardo borriquero. Ah, ¿y cuál es la fealdad del cardo borriquero? Pues claro que tengo zonas oscuras, claro que tengo zonas que no me gustan tanto como las otras. Pues claro que sí. Y es como, aquí debe haber personas que meditan. Cuando estamos meditando y aparecen sensaciones desagradables o, o pensamientos que molestan o pensamientos que nos encantan. ¿Qué hemos aprendido los meditadores a hacer con eso? Pues a tratarlos igual, a no identificarnos con eso, a dejar que pasen y a mantenernos en nuestra esencia. Bien, ese trabajo es esencial en la vida. Lo que aprendemos a hacer ahí es lo que luego tenemos que hacer ahí fuera. Entonces, ¿a qué acompaño yo o cuál es, yo diría que mi vocación? Pues haga lo que haga con las personas, tanto si estoy haciendo constelaciones, como si estoy haciendo formación de constelaciones, como si estoy haciendo el orden que da felicidad, como si estoy haciendo la formación de organización, haga lo que haga. O sea, mi gran asunto es siempre si estoy dando eso desde mi ego o estoy en mí. Y claro, hay días en que siento que, como no soy un ser iluminado para nada, pues que he logrado estar, yo qué sé, muy en mí, ¿vale? Muy en mi ser. Y otros en los que siento pues que no ha sido así, que he estado más, que mi ego me ha ido arrastrando, que me ha podido. Bueno, amor compasivo. Cuando, hostia, en vez de machacarme y decirme, fíjate, ya me ha llevado al huerto, no, 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 amor compasivo, ven para acá, ven para aquí, rey. Oye, mira, ven para adentro, va. ¿Cómo tratarías a tu hijo cuando se equivoca? Cuando la lía parda. ¿A hostias? ¿Diciéndole que es un idiota? ¿Diciendo que mal lo ha hecho? Pues tu ego también necesita de tu amor, como el mío. Y es sorprendente, ¿no? Pero cuando soy capaz de tratarlo amorosamente y con respeto, ¿eh? Él colabora. Y poco a poco se va convirtiendo en un sirviente más fiel.
Sin embargo, cuando lo he tratado mal, que han sido muchas veces, se vuelve un diablo. Porque me conoce, conoce todas las trampas y es diabólico. Es capaz perfectamente de engañarme completamente. ¿Esto lo reconocéis? Muchos sí, seguro. ¿Eh? Bien. Pues eso es en realidad, este trabajo que propongo de amoísmo, que lo hago con herramientas sistémicas, que evidentemente es un trabajo que yo lo considero un trabajo de ámbito psicoespiritual, ¿de acuerdo? Yo siempre intento mantener los pies en el suelo en todos los trabajos que hago con las personas, pero en la medida que ha ido pasando el tiempo, o sea, yo antes era muy prudente antes de nombrar nada que tuviera que ver más con lo espiritual, ¿no? Pero en la medida en que he ido cumpliendo años, me he ido atreviendo más a poder decir, no tengo por qué callarme lo que sé y lo que soy, ¿vale? Con todas mis contradicciones, ¿no? A partir de ese punto, o sea, mi propuesta es una propuesta, digamos, desde las herramientas sistémicas con base, ¿vale? En las cuales, de alguna manera, nos podemos apoyar para transitar hacia ese amoísmo. Entonces, digamos, hay personas que ya han trabajado conmigo, por ejemplo, con esta técnica que yo creé ya hace más de una década, que es el coaching experiencial sistémico, ¿no? Bueno, que es una herramienta muy potente de trabajo y muy rápida. Y esa herramienta yo siempre la suelo poner cuando hago, digamos, monográficos de este tipo, que no es un monográfico clásico de constelaciones familiares y ya está, ¿no? Sino que es un monográfico, digamos, donde hago diferentes tipos de trabajo a la vez, ¿no? Entonces, trabajaremos con lo sistémico, trabajaremos con lo gestáltico, por supuesto, de base también, y trabajaremos también con la meditación como un lugar importante. Si hay personas, por ejemplo, que no tienen experiencia, que no han vivido nunca una experiencia de meditación o que la han vivido pero no tienen claridad sobre la técnica, porque hay mucha confusión sobre la técnica. Digamos, las personas que ya meditáis y si venís, yo os pediré que sigáis haciéndolo como habéis aprendido y como sabéis, ¿vale? Pero las que no, ¿eh? Os ofreceré la posibilidad de que podáis rápidamente aprender una técnica clara, muy científica, que te va a permitir de alguna manera saber cómo comportarte en ese proceso con la herramienta de la meditación como una herramienta importante. Por lo tanto, también eso lo vamos a incluir en el trabajo que haremos, ¿no? Y bueno, de esto es desde donde yo me muevo, haga lo que haga, ¿eh? Pero en este trabajo de amoísmo, que normalmente los trabajos con el amoísmo y con esto los suelo incluir más normalmente en el trabajo que hago en esta formación para vivir que hacemos hace ya bastantes años, que se llama El orden que da felicidad, ¿de acuerdo? Eh, pero últimamente pienso que el orden, que es un trabajo muy potente que se hace en un tiempo prudencial, o sea, mm, es bueno que las personas también antes puedan de alguna manera hacer como una especie de test, ¿no? Como una especie de contacto con las herramientas y conmigo también, ¿eh? Para que puedan de alguna manera ver eh, pues qué pueden lograr trabajando con estas herramientas y con una persona que de alguna manera les acompañe, que soy yo, ¿no? Con otros profesores también, en este no estaré yo solo, en todo lo demás suelo tener otros compañeros que también están en la misma línea y que trabajan desde ahí, ¿no? Y bueno.
No sé si hay mucho más o hay preguntas, hay alguna cuestión, algo que queráis decir. Encantado de contestar, si hay algo. Joan, muchas gracias. No tenemos ninguna pregunta. ¿Sí? Ujú. Bien. Simplemente agradecer a las personas que han estado en la masterclass. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta en este momento, puede utilizar el chat. ¿Sí? Si no, les enviaremos la masterclass grabada, ¿correcto? Y los invitamos a seguir participando en todas nuestras actividades gratuitas o los talleres o, bueno, o las formaciones que quieran. ¿Sí? Así que son las 8:03. Los alumnos, bueno, los participantes están agradeciendo la charla, Joan, así que muchísimas gracias por este momento y por este compartir. Y muchísimas gracias a todos por estar disponibles y estar aquí en directo con nosotros. ¿Sí? Nos vemos en una semana en el taller, en el masterclass de pareja. Venga, preparados. Feliz día a Cuidaos todos. muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a Gracias a todas. todos. Cuidaos Chao, muchísimo. chao, chao. Chao, chao.